Antes de meditar en la palabra, hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites leer tu palabra y ahora nos permitirás, Señor, meditar un poco en ella. Suplicamos que sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón y nos muestre, Señor, cuál es tu santa y bendita voluntad para nosotros. Asimismo, Padre Celestial, que nos ayudes a obedecerte, Señor, en todas las cosas y que encontremos, Señor, el día de hoy algo práctico, Señor, para nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Pues es un privilegio para mí, hermanos, compartir la palabra del Señor en este culto del mediodía y sobre todo tocar este aspecto tan importante para nosotros los cristianos, que es la armadura de Dios. Tengo entendido que domingos pasados ustedes han estado ya escuchando parte de esta ilustración que usa el apóstol, pero quiero retomar y les pido por favor que me sigan en la palabra del Señor, los primeros versículos donde se empieza a describir la armadura de Dios para que retomemos de nuevo el contexto de este pasaje y entendamos por qué Pablo quiso usar esta ilustración de la armadura de Dios. Versículos 10 al 13, les pido por favor que lo sigan con su vista y que tratemos de ir comprendiendo lo que Pablo está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra del Señor es muy clara y Pablo es muy claro cuando usa esta ilustración de la armadura, porque en varias ocasiones, en varios de estos versículos y en otros que vienen más adelante, se menciona la palabra firmes. Si Pablo nos da esta ilustración es con ese propósito. Nos está dando un recurso o unos recursos importantísimos para nuestra vida espiritual y específicamente para que podamos estar firmes. Eso nos muestra o nos deja ver que como cristianos estamos en un riesgo constante. Y ese riesgo constante es el de que podemos caer en algún momento. No, por supuesto, no estamos hablando de caer de la salvación no es algo que se pierde, pero sí de caer en el pecado, de caer en la incredulidad en algunas ocasiones. Y si hay algo que el diablo procura hacer, como nos deja verlo el apóstol Pablo, es atacar a su iglesia para que su iglesia caiga. Ese es el propósito del diablo. Varios escritores sagrados nos dejan ver cuál es su propósito y podemos recordar palabras como aquella que describe al diablo como león rugiente. Y ese llamado a estar firmes, a estar alerta, porque el diablo anda como león rugiente, ¿haciendo qué cosa? Buscando a quién devorar. Ese es el propósito, ese es lo que él quiere hacer con la iglesia del Señor, con la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Ese es su propósito. Así que lo que Pablo nos está dando en este pasaje es una serie de recursos a los cuales han sido puestos a nuestra disposición y de los cuales nosotros debemos echar mano constantemente, todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para estar firmes. Si un llamado tiene el cristiano, es ese, estar firme.
y debemos buscar la manera de mantenernos firmes. Por supuesto, Dios es el que nos hace perseverar, pero nosotros debemos hacer un esfuerzo, tal como nos lo deja ver Pablo, para apropiarnos de esa armadura, colocarnos esa armadura y estar preparados para las acechanzas del maligno. Está acechando y nos acecha de muchas maneras. Vamos a verlo y vamos a tratar solo dos elementos, que son el escudo de la fe, que está en el verso 16, y la oración, que está en el verso 18. Vamos a tratar estos dos elementos. Por supuesto, Pablo no explica mucho de lo que son, por lo menos en este pasaje, estos dos elementos, simplemente los menciona y nos deja ver algo que vamos a analizar, y vamos a tratar de recurrir a otros pasajes que nos van a explicar un poco más lo que Pablo está queriendo decir en esta descripción de estos dos elementos. Versículo 16. Hemos visto ya que entonces el propósito es que podamos estar firmes en nuestra vida cristiana, y el verso 16 dice lo siguiente: sobre todo, no es lo único que debemos llevar, porque Pablo ya nos dijo que debemos tomar toda la armadura de Dios, pero sí dice aquí, sobre todo, le está dando una importancia especial. Sobre todo, tomad, dice aquí, el escudo de la fe. Y muchos llegan a preguntarse cuál es el escudo de la fe, y comienzan a buscar detrás de estas palabras algo para explicar lo que es el escudo de la fe. Yo creo que otra manera de decirlo, para entenderlo mejor, podría ser: tomad la fe, la cual es su escudo. No hay otro escudo de la fe. La fe es el escudo al que Pablo nos está llamando a tomar, y nos da aquí la razón de por qué deberíamos estar teniendo la fe como escudo. Tomad, entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso nos deja ver otra cosa que también debe conocer y debe saber el cristiano. Tenemos un enemigo común, tal como nos lo deja ver aquí Pablo. Y ese enemigo está tratando, como veíamos ya hace un momento, de destruir a la iglesia de Dios y de destruir la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y lo está haciendo constantemente, no es algo en lo que él se rinda. El diablo, si algo nos deja ver Pablo aquí, es que es perseverante. Por lo tanto, el cristiano también debería ser perseverante en estas herramientas o recursos que le han sido provistos para poder hacer frente a su enemigo. Tenemos un enemigo, nos deja verlo Pablo aquí, y ese enemigo está atacando constantemente nuestra vida espiritual. Nos está atacando constantemente a nosotros, a la iglesia del Señor. Y como nos deja verlo ahí también, no tiene una sola manera de atacarnos. Menciona los dardos de fuego del maligno. El diablo utilizará, según nos deja aquí ver Pablo, recursos, varias maneras, varias formas de tratar de destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el diablo ha tratado de hacerlo desde un principio. Desde un principio él se propuso destruir la obra de Dios. Él está en contra de Dios y en contra de todo lo que Dios hace. Y les voy a invitar por favor a que me acompañen a Génesis capítulo 3, donde vamos a conocer una de las estrategias, y quizá la más utilizada. Yo no sé si podría afirmar eso, aunque por propia experiencia sí. Quizá una de las estrategias más utilizadas por el enemigo para destruir lo que Dios ha hecho. Y esta estrategia que utiliza aquí en Génesis capítulo 3, la sigue utilizando a lo largo de la historia de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera:
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos cómo el diablo trata de destruir lo que Dios ha hecho y las estrategias que utiliza, los dardos de fuego a los que se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Dice el versículo 1: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es muy astuta la serpiente y llega haciendo una pregunta de la cual pues la serpiente ya sabía muy bien cuál era la respuesta. Dios jamás había dicho que no se podía comer de todo árbol del huerto. Dios había sido muy específico en el mandamiento y había dicho: pueden comer de todo árbol menos de este, excepto de este. La serpiente sabía muy bien eso, pero lo utiliza como una manera de introducirse y de crear contacto con la mujer. La mujer respondió sabiamente. En el versículo 2 encontramos su respuesta. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La mujer entonces respondió de una manera sabia, respondió con lo que Dios le había dicho. Hasta ese momento podríamos ver a la mujer, a esta mujer, confiando en Dios, teniendo su fe, su seguridad, su certeza puesta en la palabra de Dios, en la palabra que Dios había dado. ¿Y la serpiente se dio por vencida? No, dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora la serpiente ya no preguntó, ahora la serpiente aseguró. Ella dijo, la serpiente dijo algo y se lo aseguró a la mujer, y esto que le dijo, pues por supuesto no era cierto. Pero veamos qué es lo que provocó en el corazón de la mujer. Le había dicho entonces la serpiente: no vas a morir, es una aseveración, y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense qué interesante. La mujer hasta ese momento no se había dado cuenta, si queremos verlo así, no había visto que el árbol era bueno para comer ni que era agradable a los ojos. Hasta ese momento el fruto estaba ahí, el árbol estaba ahí con todos sus frutos, y a la mujer no le había parecido atractivo. ¿Hasta qué momento? Hasta después de que escuchó la voz de la serpiente asegurándole algo contrario a lo que Dios había dicho. Hasta ese momento empezó a codiciarlo, empezó a desearlo en su corazón, y comió y dio también, dice ahí, a su marido.
Y todos sabemos lo que pasó después de esto. La serpiente logró su cometido. Esos son los dardos de fuego a los que se refiere el apóstol. No son otros, no son, algunos lo interpretan como enfermedades, en otras confesiones lo interpretan de esa manera, en otras denominaciones, pero no es eso. El diablo lo que trata de hacer es destruir la obra que Dios ha hecho. Trata de destruir a su iglesia, trata de destruir la comunión entre Dios y sus hijos. Y en este caso lo vemos utilizando esa estrategia, mintiendo, a él no le importa eso, mentir con tal de destruir. ¿Y qué hace la mujer? Decide obedecer la voz de Dios o la voz de la serpiente. La voz de la serpiente. En otra ocasión, ese es un ejemplo, pero hay otro ejemplo que me gustaría tomar. Está en Mateo capítulo 4, donde vemos de nuevo a Satanás, donde vemos de nuevo al enemigo lanzando sus dardos de fuego, pero en este caso sin éxito. Con la mujer, con Eva y con Adán había tenido éxito, pero tiempo después se encontró con alguien con quien no pudo o a quien no pudo vencer. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos describe lo que todos conocemos como la tentación de Jesús. Y dice la palabra del Señor, síganlo con su vista, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? ¿Qué está haciendo Satanás? Está tratando de usar la misma estrategia que había usado en el principio con Eva y con Adán. Está usando prácticamente la misma estrategia, pero en este caso vemos a nuestro Señor Jesucristo aferrándose, tomando las promesas de Dios para su vida, apropiándose de la palabra de Dios y aferrándose a ella. Aunque el diablo de alguna manera también estaba usando, como lo había hecho en el principio, estaba usando la misma palabra de Dios, cambiándola para su propio beneficio y para hacer caer al hombre. Lo había hecho en un principio y ahora intenta hacerlo con nuestro Señor Jesucristo, pero vemos el buen ejemplo de nuestro Señor aferrándose a las promesas del Padre. Entendemos, y espero que esto nos ayude a comprender un poco, regresemos por favor a Efesios capítulo 6, que esto nos ayude a entender un poco lo que Pablo está diciendo o está queriendo decir cuando nos invita en el verso 16 a que sobre todas las cosas tomemos el escudo de la fe. ¿Y cómo vemos la fe? Bueno, en Eva no vemos mucha fe porque al final de cuentas ella cede y decide creerle más a la serpiente que a la palabra de Dios, pero en nuestro Señor Jesucristo vemos un gran ejemplo aferrándose a la palabra y a las promesas de Dios. Ese es el escudo de la fe.
Y dice Pablo, y podemos entender también un poco mejor esta figura que utiliza en el verso 16, porque dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos, de fuego del maligno. El escudo de la fe permite que esos dardos de fuego se apaguen. Y también nos podríamos preguntar aquí, ¿por qué Pablo no simplemente dijo dardos? ¿O por qué no simplemente dijo flechas? ¿Por qué tuvo que usar esa figura de un dardo de fuego? Bueno, en aquella época el enemigo, el ejército enemigo de los romanos, cuando había guerras, pues lo que utilizaban eran flechas, las llenaban de brea, las sumergían en brea, las encendían y después las soltaban. ¿Cuál es la diferencia entre una flecha o un dardo común y corriente y una flecha o un dardo de fuego? ¿Cuál causa más daño? Las dos llegan y se insertan donde uno lo desea, o más o menos donde uno desea. Pero la flecha llega, puede quedar ahí enterrada, pero si va encendida, solo es cuestión de que pase un poquito de tiempo y empieza a encender y a destruir todo lo demás, y tiene la posibilidad de consumir completamente aquello a donde llegó, de terminarlo completamente. Alguien podía quizá lanzar una flecha a una puerta y la flecha se quedaba ahí enterrada, pero alguien podía lanzar un dardo de fuego a esa puerta y después de un tiempo esa puerta podía quedar reducida a cenizas, que es el propósito del fuego. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, según nos deja verlo aquí Pablo. El diablo no solo quiere herirte o lastimarte o asustarte. Él lo que quiere hacer con tu vida es destruirte completamente, así como lo quiso hacer con Eva y con Adán, y que en cierta medida lo logró. Por eso es que el llamado de Pablo es a estar muy atentos y aferrarnos a la fe, a las promesas de Dios, que elijamos creerle a Dios, creer en sus promesas, confiar en lo que Él tiene para nuestra vida y el llamado que Él nos ha hecho, y no estar confiando en las promesas que este mundo nos hace, o las promesas que el enemigo o que el diablo nos hace. Dios ha hecho algo en tu corazón. Yo no sé exactamente qué ha hecho en tu corazón, pero ha hecho algo y te ha llamado a sus caminos. Por algo estás hoy aquí. Pero eso que Dios ha hecho en tu corazón, créeme que, como lo dice aquí Pablo, quiere ser destruido. Constantemente está atacado, está siendo atacado. ¿Para qué? Para que tú en algún momento puedas caer y puedas ser destruido, y la obra de Dios que Dios está haciendo en ti pueda quedar reducida a cenizas. Pero ¿cuál es entonces el llamado de Pablo? Aférrate a la fe, toma el escudo, que no es otra cosa más que la fe. Y en el verso 18 nos deja ver el otro elemento de la armadura. Dice el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El otro elemento, no son todos, pero otro elemento que lleva entonces la armadura es esta cuestión de la oración. Si lo unimos con lo del verso 16, donde se menciona la fe, tendríamos entonces necesariamente que preguntarnos: ¿cómo es que la oración se asocia a la fe? Bueno, lo que yo he podido entender acerca de la oración es que la oración nos sirve para dos cosas. La oración es
una evidencia de la fe, pero también la oración fortalece nuestra fe. ¿Cómo o en qué me baso para poder decir que la oración es una evidencia de la fe? Les voy a invitar, por favor, a que me acompañen ahora al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, nos va a dejar ver cómo la oración es una evidencia de la fe. Dice así el evangelista, Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El evangelista desde un principio nos está dejando ver que la oración para nuestro Señor Jesucristo y para el mismo evangelista es una necesidad. No es un capricho, no es un deseo, sino es algo absolutamente necesario para su vida espiritual. Cuando hablamos de una necesidad, todos entendemos que si esa necesidad no es cubierta, entonces habrá problemas. Para el evangelista y para Jesús mismo, la oración entonces es una necesidad. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y aquí empieza la parábola: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Notemos cómo realmente la oración y sobre todo la insistencia en la oración es una evidencia para nuestro Señor Jesucristo de la fe. Con esa última oración nos lo deja muy claro. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y cómo podrá Él saber si tú eres un hombre o eres una mujer de fe? Bueno, primero porque Él conoce los corazones, pero también por tu vida y tu insistencia en la oración. Por eso es que Pablo nos está invitando dentro de la misma armadura, está hablando de la fe, que debemos tomar como escudo, pero también pone como un elemento de la armadura la oración, porque la oración es una muestra también de la fe que nosotros decimos o no tener. ¿Qué nos deja ver esta parábola? Jesús hace un contraste, no una comparación, sino un contraste entre este juez injusto, que aquella viuda que tenía un adversario, se menciona ahí el adversario, no sabemos exactamente, Jesús no da ese detalle, de qué manera era su adversario, qué le estaba haciendo, pero algo estaba tratando de hacer con esta viuda. Y esta viuda fue al juez y empezó a insistirle que le hiciera justicia, y el juez por un tiempo dijo que no. Finalmente el juez, después de un tiempo, dice: está bien, le voy a hacer justicia, no porque yo sea bueno, no porque sea justo, yo no le temo a Dios ni le temo a ningún hombre, pero me es molesta, está insistiendo,
y mejor le voy a hacer justicia antes de que me agote la paciencia. Por supuesto, Dios no es un juez injusto, al contrario, pero por eso está haciendo Jesús esa comparación y nos está diciendo, si aquel juez injusto terminó haciendo justicia por la insistencia, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia a sus escogidos que claman a Él, dice, día y noche? Y recordemos lo que decía en un principio el evangelista. Esta parábola fue dicha por nuestro Señor para hacernos ver la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en la misma parábola dice Jesús, día y noche. Pero yo hago esa pregunta que Jesús hace al final, y quizá podamos cambiarla un poco. Jesús había preguntado, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en ti? A lo mejor tú dices, sí, hermano, porque yo tengo toda mi fe puesta en Él. Bueno, ¿cómo podría yo ver tu fe? A través de tu vida de oración, a través de tu constancia en la oración. Regresemos por favor a Efesios, capítulo 6. Entendemos ahora un poco cómo estamos asociando o cómo tiene conexión la fe con la oración. Están íntimamente relacionadas, por eso el apóstol hace este llamado, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les comenté en un principio que la fe tenía dos objetivos, la oración tenía dos objetivos, o yo veía dos cosas que para las que sirve la oración. Una, decíamos, es que la oración es evidencia de la fe, y queda muy claro con la parábola de la viuda y el juez injusto, pero también decía yo que la oración no solo es evidencia de la fe, sino que la oración ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Y en qué me baso para poder decir eso? Aquí mismo en Efesios les voy a pedir por favor que regresemos al capítulo 3 y vamos a analizar muy brevemente, muy rápidamente, una de las oraciones del apóstol Pablo, una de las oraciones que él hace por la iglesia de Éfeso, y vamos a ver qué es lo que contiene, y aquí nos deja ver cómo la oración puede fortalecer la fe. Dice en los versículos 14 en adelante, Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas, pues sabemos es otra manera de decir oro, estoy orando. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo buscaba Pablo esa fortaleza para la iglesia? Orando. ¿Cómo sabía Pablo que podía encontrar la fortaleza en el Señor? Orando. No hay otra manera. Entonces, él está orando para que el Señor nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, verso 17, para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Para que seáis llenos, dice ahí al final, de toda la plenitud de Dios. Pero ¿cómo sabía Pablo o cómo buscaba Pablo esa fortaleza interior de la iglesia? A través de la oración, como dice ahí, doblando sus rodillas y esperando fielmente la respuesta de Dios. Los versos 20 y 21 nos dejan ver un poco cómo podría ser la respuesta de Dios. Versos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos a través de la oración, de lo que entendemos. Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente, puede darnos más de lo que pedimos. Pero Pablo está entendiendo que solo a través de la oración puede ser fortalecida también su fe. Finalmente, volvemos a Efesios capítulo 6. Vamos a terminar de ver lo que dice el verso 18 y 19, diciendo entonces: orando en todo tiempo. La oración debe ser en todo tiempo, lo relacionamos un poco con la parábola de la viuda y el juez injusto. En todo tiempo, con toda oración y con toda oración y súplica en el Espíritu. Y, vuelve a añadir, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque acabamos de ver una oración en la que él está orando por todos los santos, por la iglesia. Toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice también: y oren por mí como apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con valentía, el misterio del Evangelio. Oremos, dice. Oren por ustedes mismos, oren por la iglesia y oren también por mí. Pero ¿cómo debe hacerse esa oración? En el Espíritu. ¿Qué es en el Espíritu? Pues es en todo lugar. La oración no está confinada a un lugar. ¿Recuerdan a aquella mujer que preguntaba: ¿y dónde debemos adorar ahora? Y Jesús le responde: pues llegará el momento, llegará la hora en que no vamos a poder decir tenemos que adorar aquí o tenemos que adorar allá, sino adorar al Señor en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. No está confinada a un lugar. Pero esa oración y esa súplica debe ser no solo en el espíritu, sino debe ser perseverante. Debemos velar en ello, y de esa manera estaremos fortaleciendo también nuestra fe, y el diablo, por supuesto, seguirá tratando de destruirnos, de atacar lo que Dios ha hecho en nosotros, pero nosotros encontraremos esos dardos de fuego apagados. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y sabemos que también ella no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres. Ahora nosotros la hemos leído, la hemos analizado brevemente, quizá también de manera imperfecta, Señor, pero te suplicamos que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca en nosotros lo que tú quieres, Señor, que produzca en nosotros aquel fruto para el cual tú la has enviado en este día, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Te rogamos que nos perdones, Señor, si no nos hemos ocupado, Señor, de nuestra vida espiritual. Si no nos hemos ocupado, Señor, como nos manda tu palabra, de nuestra salvación, con temor y con temblor. Si hemos descuidado estas áreas de nuestra vida, Señor, te rogamos que tú nos perdones y que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a depender de ti, a que nuestra fe sea evidente, Señor, delante de ti en nuestra vida de oración.
Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro todos los días de nuestra vida, a encontrarnos contigo, a buscar tu dirección, a buscar lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Fortalece, Señor, sé tú quien fortalezca nuestra fe. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos. Amén. Les pido, hermanos, que puestos de pie, leamos el texto que viene al final de nuestro boletín y después de esto haremos una oración para despedirnos. Juntos dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24, 26. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque nos permites estar en compañía de todos los santos, de tus hijos, Señor, de esta iglesia a la cual tú has llamado, Padre Celestial. Muchas gracias por esta bendición. Te suplicamos, Señor, por la vida de nuestro pastor, de nuestro hermano Edgar, Señor. Te suplicamos que tú pongas tu mano poderosa sobre él y que en esta semana, Señor, podamos verle ya completamente restablecido, Señor, y fortalecido en ti, Señor. Bendícele a él, a toda su familia, Padre, y también te suplicamos por nosotros, Señor. Gracias por esta nueva semana que nos permites iniciar en comunión contigo. Señor, permite que así como la hemos comenzado, podamos continuarla, Señor, buscando tu rostro todos los días, adorándote y glorificándote, no solo con cantos, no solo con la lectura de tu palabra, sino también con nuestra propia vida, Señor. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos y que todo lo que hagamos, Señor, honre y glorifique tu santo y bendito nombre, Señor. Te lo suplicamos, Señor, usa nuestra vida para ser de bendición también a otros, Señor, y bendícenos tú primero, Padre. En Cristo Jesús te lo suplicamos y oramos a ti, Señor, como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñara. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentados, hermanos.